Muy buenos días, amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Abel España, de la comunidad Ven a Cristo. Hoy, viernes 4 de junio, el Señor nos quiere hablar de una manera muy especial. Y para escuchar su voz, lo vamos a hacer el día de hoy meditando el Santo Evangelio del día, que está tomado del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículos 35 al 37. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos qué nos dice la palabra del Señor. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, cuando profundizamos en la palabra de Dios y la meditamos, podemos encontrar cosas que nos sorprenden, cosas que nos llenan de asombro. Por ejemplo, el día de hoy nos empieza diciendo la palabra del Señor que un día Jesús enseñaba en el templo. Un día X. Y hoy Jesús, ese día X que Jesús enseñaba, se volvió un día especial. ¿Por qué? Porque quedó grabado en su bendita palabra para que tú y yo lo meditáramos el día de hoy y nos edificara, llenara nuestro corazón. Escuchemos lo que nos dice. ¿Cómo puede decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Bueno, el mismo David lo llama Señor. ¿Y quién es David? Pues aquí la palabra del Señor nos habla de un personaje muy conocido, del rey David. Un rey muy importante en el pueblo de Israel. Un rey que la misma palabra nos dice que era conforme el corazón de Dios. Aunque cometió errores, aunque pecó, pero se arrepintió, porque era un rey, un hombre conforme el corazón de Dios. ¿Y tú y yo cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Somos personas conforme el corazón de Dios? Preguntémonoslo. Veamos. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La palabra Señor en el contexto bíblico es muy diferente a la forma en que lo usamos nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día decimos: el Señor de la tienda de la esquina, el Señor que de la garita, el Señor repartidor, el Señor que trabaja conmigo en el trabajo. Le aplicamos Señor lo usamos de una forma muy diferente, ¿verdad? En este contexto bíblico, la palabra Señor era aplicado a una divinidad, a Dios, ¿verdad? Era un sinónimo de divinidad. Entonces el rey David le estaba diciendo Señor a Dios. Y tú y yo, ¿cómo le llamamos a Jesús? Le llamamos el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Pero ahí habría que aterrizar en algo. Esta palabra nos está hablando del señorío de Jesús, que Jesús es el Señor. Pero la pregunta que nos debemos hacer y donde debemos meditar es de que Él es el Señor, y lo es. Pero, ¿es el Señor de mi vida? ¿Es el Señor de mi corazón? Porque si es el Señor de mi corazón y el Señor de mi vida, entonces mi vida se mueve en obediencia a Él. Mis actos van a ir orientados a hacer siempre su voluntad.
mi forma de ser, mi conducta va a ir siempre guiada bajo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Vemos, dice, la multitud que lo escuchaba era mucha y lo escuchaba con agrado. La gente oía con agrado a Jesús. Se quedaba oyéndolo, se asombraba de su palabra y se la llevaba en su corazón. ¿Y tú y yo, hermano? ¿Será que oímos con agrado la palabra del Señor? ¿Será que buscamos ahí en la radio escuchar la palabra de Dios porque nos agrada? ¿Será que buscamos esas prédicas? ¿Será que vamos a misa y escuchamos con agrado? ¿Será que en nuestras asambleas escuchamos con agrado? ¿O hemos perdido el gusto por la palabra de Dios? O es más, tal vez todavía no hemos encontrado el gusto por la palabra de Dios. Es de pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, porque la sabiduría viene de su origen es una palabra que significa sabor, ¿verdad? Solo el que sabe degustar, el que sabe encontrarle el sabor a la palabra de Dios, tiene la sabiduría. Y a eso nos llama la palabra de Dios hoy, a escuchar a Jesús con agrado, como lo escuchaba la multitud. Que nos agrade la palabra del Señor. De veras, cuando le abrimos el corazón a la palabra del Señor, leemos una vez o escuchamos una prédica y nos dice mucho. La volvemos a escuchar, nos dice algo diferente. La volvemos a escuchar, nos vuelve a hablar. Porque el Señor, el mismo Jesús que le habló a la multitud, nos sigue hablando hoy en día a nosotros, porque quiere que nosotros lo escuchemos con agrado, que le encontremos el sabor, el gusto a lo que Dios nos dice. Porque su palabra es lámpara a nuestros pies, es salud para nuestros huesos, es vida, es luz. Porque la palabra es el verbo hecho carne, es Jesús mismo. Jesús que un día se encarnó, se hizo hombre, habitó en medio de nosotros, murió en la cruz para salvarnos, pero no se quedó muerto. La alegría es que Jesús es un Jesús resucitado, y una vez resucitado ya no muere. Por eso dice el apóstol Pablo, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces a eso estamos llamados, a encontrarle el agrado, a escuchar a un Jesús que es divino, que es verdadero Dios, verdadero hombre. Bueno, hermano, esa meditación me da la palabra del Señor el día de hoy. ¿Y a ti qué meditación te deja el Evangelio de hoy? Esperamos que sigas durante el día escuchando la palabra, meditándola en tu corazón, y que este Evangelio de hoy edifique tu vida y la de tus seres queridos. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.